Rodeada de vegetación y a pocos kilómetros de nuestro litoral, se encuentra uno de los centros ceremoniales más importantes de nuestro país. Hoy en el programa, a través de su arquitectura y de sus vestigios, conoceremos un poco más sobre los habitantes de este espacio. Estamos hablando de la Huaca Pucllana. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Buceo sin Límites. En nuestra época moderna, antes de los inicios de los 80, los vecinos del lugar veían la Huaca como un gran montículo de tierra. Recién, en el año 1981, un grupo de arqueólogos liderados por la doctora Isabel Flores Espinosa empiezan los trabajos de investigación, de conservación y puesta en valor. Gracias a este trabajo y a la continuidad del proyecto es que ahora podemos conocer más sobre la Huaca Pucllana. La zona se había vuelto peligrosa, la gente echaba desmonte y basura de las construcciones. Teníamos en lo que es ahora el área del restaurante un asentamiento humano de pobladores precarios que se dedicaban al reciclaje de basura. Entonces fue la Municipalidad de Miraflores que realizó precisamente en el año 80, vio que había que hacer algo con esto e intervenir. Es allí que se convoca a la doctora Isabel Flores, quien en el año 67 había realizado la primera excavación arqueológica en Pucllana, en la parte de arriba. Entonces ya tenía conocimiento de la zona y ella es convocada para iniciar el proyecto. Las excavaciones se inician en el 81 con el objetivo primero de limpiar el área. Entonces se van viendo toda la parte del restaurante, el desalojo, reubicación de los pobladores precarios, la extracción de toda la basura del desmonte y se empiezan a ver las primeras construcciones, los primeros muros. Entonces es toda esta área de la parte baja que se excava en principio. Bastaron apenas 4 años, es en el año 84 que se funda la sala de exposición. Entonces, desde el inicio, la doctora se preocupó porque los vecinos o cualquier persona que pudiera estar aquí tuviera acceso a ver qué es lo que pasaba en su alrededor. La gente, por supuesto, estaba llena de curiosidad. Empezaban aquí unos arqueólogos a excavar y la sala de exposición fue inaugurada por el presidente Belaúnde en el año 84. Pero antes de continuar con nuestra historia, ¿saben ustedes qué es una huaca? Huaca es un término que se utiliza para muchas cosas. Es en realidad la definición de un concepto de la relación de las personas con el objeto. En este caso es un sitio arqueológico, podría tratarse de una montaña, podría tratarse de un río o incluso de un objeto pequeño que significara algo para la comunidad, la representación de un ancestro, de un lugar de culto o de reunión en torno a ese objeto. Pero la esencia la establece la relación de las personas con el objeto más que el objeto en sí, que puede tomar diferentes posibilidades de materialización. ¿Y el término Pucllana?
Pucllana significa juego, lugar de juego en quechua. No representa realmente lo que es este espacio arqueológico, pero es un término acuñado ya durante varios centenios, entonces se ha mantenido. En realidad, este espacio se conocía hasta en los 80s como Huaca Juliana. El término Pucllana fue recuperado, de hecho, por el proyecto arqueológico que actualmente lleva su nombre y por el museo. Pucllana es un centro ceremonial de la cultura lima. Se creía originalmente por la presencia de la pirámide y de una zona baja que se trataba de un sitio religioso administrativo, pero las investigaciones nos han dado a conocer que el sitio es enteramente ceremonial. Aquí no vivía la gente, no se realizaban actividades domésticas, ni de producción concreta, no se fabricaba cerámica, etc. La totalidad de la extensión del área, que calculamos era originalmente de 16 hectáreas, es un centro ceremonial. Micaela también nos dice que por el crecimiento urbano, el espacio arqueológico se ha visto reducido a 6 hectáreas de las 16 originales. Estas 6 ya son intangibles. Bien, en realidad la Huaca Pucllana tiene 3 ocupaciones. La ocupación primera está relacionada a lo que es la cultura lima, que es, digamos, los que construyeron toda la Huaca. Si bien no es conocida al público general, ya en los últimos años más o menos se está tratando de hacer conocer, es la cultura que se llama cultura lima. La cultura lima es contemporánea a la cultura moche en el norte, a la cultura nazca en el sur. Es una cultura básicamente costeña, donde su territorio era más o menos desde el Valle de Chancay por el norte hasta el Valle de Lurín, todo lo que es la franja costera. Esta cultura se caracteriza básicamente por tener una identidad en torno a su arquitectura. La arquitectura es hecho de barro, donde los muros son construidos justamente con la elaboración de adobes, todos los adobitos hechos a mano de forma paralelepípeda. Las edificaciones de la cultura lima se destacan por el tipo de construcción con adobes en forma vertical a modo de librero. Estos adobitos rectangulares estaban elaborados con barro, fragmentos de cerámica y conchas, dándosele forma con las manos y secados al sol. Como parte de su identidad también es los entierros, ¿no? Los entierros para esta época son entierros extendidos, donde las personas usan camillas o literas de cañas, de palos, donde se pone en forma extendida a la persona. En lo que respecta a su cerámica, por ejemplo, la cerámica se caracteriza porque en los diseños siempre van a aparecer o peces o serpientes entrelazadas, básicamente usando 3 colores, ¿no? El negro, el blanco y el rojo. Lo más resaltante de la cultura lima fue su capacidad de convocatoria en torno a la población, quienes visitaban el centro ceremonial para trabajar, escuchar a sus autoridades y celebrar fiestas dentro de su calendario, así como grandes banquetes. Para la época Lima, los tejidos son bastante, ¿qué te digo? No tienen mucho diseño, y si tienen son unos poquitos, pero sí se plasma, por ejemplo, los tiburones, se plasma estos peces que se ponen tipo entrelazados, y sí tenemos tejidos que contamos con eso. Entonces hacían este tipo de bolsitas, ¿no? Y las redes que abundan bastante, por lo que ellos se iban al mar, su actividad principal era la pesca, ¿no? Y los tejidos llanos,
como estos de acá, estos tejidos son llanos, ¿no? Que no tienen ninguna decoración, eso para que ellos se puedan cubrir, ¿no? Y un poco para comprender algunos conceptos, ¿es que desaparece una cultura? ¿Es que se van? ¿Es que entierran y dicen queremos que nadie vea lo que hacíamos? ¿Cuál es este proceso de pasar de los Lima a la ocupación Wari y luego a los Ishma? Y un poco para comprender algunos conceptos, ¿es que desaparece una cultura? ¿Es que se van? ¿Es que entierran y dicen queremos que nadie vea lo que hacíamos? ¿Cuál es este proceso de pasar de los Lima a la ocupación Wari y luego a los Ishma? Es la gran pregunta de todos los arqueólogos. ¿Por qué hacia el 650 los sitios Lima son abandonados sistemáticamente? Además, no es que Puyana por aquí y otro por allí, no, sino que se da un abandono asociado además a la caída de todas las demás manifestaciones culturales. No es que se abandonan solo los sitios arqueológicos, sino que la cerámica se deja de hacer de esa manera, las decoraciones dejan de existir de esa manera. Una explicación es un gran fenómeno del Niño, importante, muy importante, debió serlo, para que el gobierno relacionado entonces con la religión perdiera prestigio de tal manera que estos sitios son abandonados. El abandono no consiste simplemente en que lo dejo. Hay una destrucción sistemática de los muros por los propios pobladores, el cavado de hoyos y el entierro, no total, pero se entierran los sitios en este proceso de abandono. Y entonces el trabajo de los arqueólogos es justamente desenterrar esto que fue enterrado por las culturas que ocuparon esos espacios. Yo soy arqueólogo del Museo de Sitio Puyana. Me desempeño como encargado de la colección, básicamente de la colección de objetos museables, que en realidad estos objetos en algún momento van a ser exhibidos. Han pasado por todo un proceso y yo me encargo en que todos estos objetos estén en buen recaudo con el registro y catalogación de bienes culturales muebles. Bien, en realidad lo que es la colección museable tiene una cantidad aproximada de 900 piezas, ya que incluso están registrados ante el Ministerio de Cultura como Patrimonio Cultural de la Nación. Básicamente nosotros estamos ubicados en un centro ceremonial y la mayoría de las piezas que se han encontrado son de uso ritual, como tenemos cántaros, cancheros, tenemos tejidos de la parte de la colección en líticos, en diferentes materiales, ¿no?, que pertenecen a, por ejemplo, contextos funerarios o entierros funerarios. Las piezas que menciona Hernán permanecen en gabinetes, a la espera de la ejecución de un gran proyecto para la construcción de un nuevo museo de sitio en la Huaca Puyana, un moderno museo que exponga esas valiosas y diversas piezas que se mantienen guardadas, pendientes de su exhibición. Entre los 700 a los 1000 años después de Cristo, los Wari conquistaron y habitaron esta zona, lo que originó importantes cambios en Puyana, como por ejemplo que los antiguos pobladores poco a poco se fueran retirando, dejando este espacio como un cementerio para la élite Wari. Efectivamente, la ocupación que ellos tienen es que ocupan las partes más elevadas. La pirámide, que tiene 7 plataformas para enterrar a sus personajes importantes.
Estos personajes importantes en realidad tienen una serie de oficios. Nosotros hemos podido determinar las actividades que cumplieron algunos de estos personajes. Si bien hasta la actualidad hemos encontrado 82 tumbas, lamentablemente muchas de ellas disturbadas, ¿no? Sin embargo, las evidencias nos permiten saber, dentro de los personajes de jerarquía existían sacerdote, hay un sacerdote que se encontró en el año 2005, una tejedora de élite, ¿no? Que fue enterrada con todo su ajuar funerario. Entonces, todos estos datos lo que nos permiten saber es, en realidad, la forma como se entierra. El Imperio Wari lo que va a hacer es un cambio radical en la forma de enterrarse. Ellos entierran en fardos, muy similares a los de la cultura Nazca, la cultura Paracas. Y dentro de estos paquetes funerarios o fardos funerarios, lo que hemos encontrado que para hacer este fardo, si bien a la persona lo pone sentado, en cuclillas, amarrado, sujetado, lo característico de estas tumbas que hemos encontrado aquí es que para que tenga volumen el fardo, han empleado hojas. Y lo característico era que en la parte superior de este paquete lo colocaban un rostro esculpido, ¿no? Una falsa cabeza elaborada de madera, ¿no? Algunos fardos poseen un envoltorio de soguillas trenzadas en fibra vegetal, un detalle particular de los fardos de la costa central. Estos fardos son acompañados por otros secundarios de niños a manera de ofrendas, así como diversos objetos que el fallecido usó en vida. Hemos registrado 82 contextos funerarios Wari, cada uno riquísimo en ajuares y en vestimenta, muy distintos a lo que encontramos para la época Lima, cuyo patrón de entierro es básicamente el extendido, ¿no? Los Wari ya vienen con el patrón de la época y del imperio, en posición fetal, con estos grandes fardos, muy diferente. De ahí es donde tenemos nosotros mayor cantidad de tejidos, porque ya esta cultura desarrolla toda una sociedad de especialización, de ideología, y lo plasman en los tejidos, ¿no? Es como después en los incas también, que ahí se ve la vida cotidiana, su vida social, igualito, ¿no? Entonces tienen unas ideologías que realmente hasta ahora para nosotros es... muchos son abstractos que todavía están como códigos que no podemos, pero sin embargo acá, por ejemplo, este es un tejido Wari imperial. Este tejido, si ustedes ven, es tan fino que no se ven ni las urdimbres ni las tramas que van en el telar, ¿no? Urdimbre y trama. En cambio en este sí, pero este por ejemplo tiene como 150 hilos por centímetro cuadrado. Y normalmente hay publicaciones donde dicen que tienen 300 hilos por centímetro cuadrado. Yo a veces me siento bastante admirada por la misma técnica, ¿no? Y ahora esto no es un telar de cintura, es un telar de 4 estacas, ¿no? Es otro tipo de telar donde hacía los tejidos. Y acá, como podrán ver, sí se plasma, es figurativo, ¿no? Ven cabezas trofeo que está llevando un lorito ornitomorfo, ¿no? Y siempre se han caracterizado ellos, ¿no? Entonces tenemos este fragmentito que lo cuidamos como oro, ¿no? Es pelo de camélido lo que ven acá. Imagínense, para hilar han tenido que estar súper especializados, y para sacarle un grosor uniforme hay que estar estáticos, todo el tiempo parados y sacar esto, ¿no? Es lo que yo también he hecho en mi prueba experimental. Entonces es eso. El tejido en realidad es muy importante, es un cambio radical que hacen los Wari. Básicamente lo que es el manejo de la pintura, el tinte, ¿no? Entonces, el Imperio Wari va a tener su apogeo, pero igual llega a sucumbir el imperio por problemas internos que tiene, y hay como una independización, digamos, posterior
en donde es lo que ahora aparece como la cultura Ichma, ¿no? ¿Algún secreto que tenga la Huaca Pucllana que se pueda decir? ¿Algún secreto que tenga la Huaca Pucllana que se pueda decir? El secreto de la Huaca Pucllana son sus gabinetes. No son secretos, no están en el espacio arqueológico que recorren los visitantes especialmente, pero sí forman parte del circuito de investigadores y de personas más interesadas en conocer esas áreas. 3 siglos después de la ocupación Wari, una nueva cultura conquista el lugar. Bajo el culto al dios Pachacamac, un grupo de sacerdotes de élite se asientan en este espacio. A ellos se les conoce como los Ichma. Lo Ichma es lo último que tenemos aquí y consiste tanto en el entierro de muertos, también en la parte de arriba de la pirámide, pero sobre todo en el depósito de ofrendas. Hay distintos tipos de ofrendas. Hay ofrendas, por ejemplo, elaborados con cabellos humanos. Es como que han cortado de varias personas una parte del tramo del cabello. Inclusive algunos parece que tenían piojos o liendres, ¿no? Como parte probablemente de un ritual, ¿no? La cultura Lima, quienes ocuparon la zona entre los años 450 al 650 después de Cristo, fueron quienes construyeron el centro ceremonial. La cultura Wari llega entre los 850 a 1100 después de Cristo. Ellos lo usaron como cementerio. La cultura Ichma ocupa el lugar entre los años 1100 a 1450 después de Cristo. También tuvo un uso funerario, pero destacaron en sus ofrendas. Nuestro objetivo, ser el museo de la cultura Lima y mostrarle a la gente de Lima que esto es lo suyo. Esta técnica de librero maravillosa para la construcción es tan típica de lo Lima y de hecho es la arquitectura lo que más resalta. No tenemos grandes joyas de oro ni hallazgos magníficos como en el norte o en el sur, pero tenemos esta arquitectura fantástica hecha en barro. Micaela también nos invita a conocer el área de flora y fauna, donde han sembrado las mismas especies que consumían los habitantes de la época, como los camotes, papas, mashua, la chira, el aguaymanto, entre otros. Y en fauna podemos ver los camélidos andinos, patos y cuyes. Lo que ahora ya nosotros tratamos de ser en realidad es tal cual, un museo de sitio, ¿no? Un museo que tiene su colección de material mueble e inmueble y a la vez cumplir todas las funciones, ¿no? La función de investigación, la función de conservación y la función de atender al público. Les invito al Museo de Sitio Pucllana. Hemos abierto con un entusiasmo tremendo. La visita se hace únicamente con reservas, eso sí, se los pedimos para garantizar
la seguridad de nuestros visitantes, básicamente. Entonces es una oportunidad única para nosotros como limeños, para todos los peruanos, de visitarlo, porque la información que se van a llevar ahora es riquísima sin la abundancia de gente, es muy especial. La Huaca Pucllana irradia una gran energía en medio de esta cosmopolita ciudad. Lo invitamos a que venga, a que la viva y descubra todo lo que la Huaca Pucllana tiene para decirle. Le prometemos que no se arrepentirá. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museos sin Límites.